Continuamos en Informa TVX Primera Emisión, es momento de su espacio de entrevista este lunes 4 de julio. Como lo mencioné al inicio de esta emisión, ya está con nosotros William Hernández, director de la Asociación Entre Amigos. Vamos a hablar un poco de la diversidad sexual y la promoción de derechos. Bienvenido, William. Mucho gusto. Gracias a ustedes por invitarnos. Gracias, William, por estar con nosotros esta mediodía. Quiero brindarles un contexto del tema que vamos a desarrollar en esta oportunidad con William Hernández. A finales del mes de junio, la Secretaría de Inclusión Social y su representante, Wanda Piñato, manifestó que en lo que va del año 2016 se registra el asesinato de 11 personas de la población LGBTI. Por su parte, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos registra 18 casos y el procurador David Morales ha solicitado al Estado salvadoreño que no predomine la impunidad e injusticia en los asesinatos de dicha población. En un comunicado que publicó la Secretaría de Inclusión Social el pasado 28 de junio, exhorta a las instituciones públicas a implementar acciones que garanticen la erradicación de toda discriminación basada en orientación sexual, identidad y expresión de género en ámbitos educativos, de empleo, salud, seguridad y acceso a la justicia. Por otra parte, en los últimos días de junio, en Nicaragua, se reunieron diversas organizaciones de la población LGTBI de Centroamérica y presentaron un estudio sobre los derechos humanos de esa población a nivel regional, en el cual señalaron que el sistema escolar es homofóbico, donde hay acoso y violencia. También mencionaron que no existen manuales escolares que contemple el abordaje de la diversidad sexual. Estos y otros temas entonces discutiremos con William Hernández, director de la Asociación Entre Amigos. Agradezco, William, que esté con nosotros esta mediodía y para romper un poco el hielo, me gustaría tener su opinión, William, de la Dirección de Diversidad Sexual, que es parte de la Secretaría de Inclusión Social. ¿Cómo lo valora en el desarrollo de sus actividades directamente a la población LGTBI? Bueno, el trabajo de la Secretaría básicamente constitucionalmente establecido es vigilar porque las políticas públicas correspondan al respeto de los derechos humanos, en este caso de esta Secretaría, a la comunidad LGBTI. El papel del licenciado Cruz Torres significa que revisará la normativa interna de cada cartera de Estado para ver que estas normativas, políticas, manuales, procedimientos, correspondan al respeto a la inclusión, que es el lema de este gobierno, para que no se violen los derechos humanos, en este caso también laborales, para que cualquier persona LGBTI, gay, lesbiana, travesti, transexual, pueda accesar a una fuente de empleo y que no sea su orientación sexual el criterio de permitirle o no entrar a un empleo. Primera instancia, entonces, es reconocimiento, reivindicación de los derechos. Creo que la Secretaría puso el punto donde se debe, ¿verdad? Si es cierto, no ha podido hacer muchas cosas, pero las cosas que ha hecho, las ha hecho bien. El decreto 56 ha favorecido, en el gobierno de la administración anterior, ha favorecido para que las escuelas, en algunos lugares, reconozcan la obligatoriedad de proteger a los niños y las niñas, particularmente, a mantenerse dentro de la escuela. La deserción escolar, el homicidio, el uso y abuso de las sustancias en general, cualquiera que sean estas, tienen que ver mucho con el estado anímico, el interactuar de la sociedad en la persona, en el individuo, la individua. En este caso, los niños y las niñas abandonan la escuela a muy corta edad, sexto, quinto, cuarto grado, porque la violencia es tal que no les permite continuar su desarrollo. Y generalmente los docentes, en muchos de los casos, promueven estos comportamientos en contra de los niños y las niñas, disque para hacerlos normales, ¿verdad? Directores, y no estamos hablando de un pueblo, estamos hablando de San Salvador, el director del Instituto Nacional en la Matepec, el director del Instituto Nacional en la Sacamil, han tenido situaciones drásticas contra personas que no corresponden al estereotipo de ser hombre o mujer. Me gustaría ampliar ese detalle. Cuando se refiere a situaciones drásticas, ¿qué ha pasado en esos centros escolares, William? Obligarles a los jóvenes, sean hombres o mujeres, a vestirse como son, ¿verdad? Por ejemplo, el uniforme es un pantalón, una camisa, ¿verdad? Las compañeras transgénero que han vivido esta condición de violencia, el Ministerio de Educación debería de tener una norma que respete la autodeterminación de un niño o una niña trans. Esto implica que desarrollarse de su principio de edad le garantiza ser una persona más fortalecida y más informada, ¿verdad? Pero los docentes no manejan el tema de salud sexual y reproductiva. Entonces no pueden ni no dan respuesta a las necesidades del conjunto de ciudadanos que están dentro del sistema de educación. O sea, les obligan a cortarse el pelo, no les permiten participar de los intramuros donde ellas quieren o ellos quieren participar.
El caso de Daniela, una compañera que está en la Universidad Nacional ahora, ella salió del Instituto de la Matepec, donde el director la obligaba a jugar fútbol. Y ella no quería jugar fútbol, ella quería jugar softball. Acudimos a la unidad de asuntos jurídicos del Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación falló a favor de Daniela, pero el director dijo que en su escuela se hacía lo que él decía, ¿verdad? Hasta que Daniela salió del bachillerato, ¿verdad? Pero fue ultrajada, fue violentada. Y esto que Daniela tenía todo el apoyo de su familia, ¿verdad? A pesar del apoyo de su familia, del apoyo nuestro, el director siguió haciendo las suyas en este instituto. Hay un asunto que es interesante para la reflexión, para nuestros amigos y amigas de la audiencia, William, es ¿qué implica? Obviamente hay una Secretaría de Inclusión Social, hemos hablado de la dirección, pero implica que eso se traslade el enfoque y el tratamiento a las diversas instancias del órgano ejecutivo. Nos referimos a ministerios, unidades, y eso evidentemente, y a esa es la pregunta a la que voy. ¿Qué significa entonces para las instancias de la administración pública estar bajo el enfoque de apoyar, respaldar a la población LGTBI en los bienes y los servicios que el Estado brinda? Por ejemplo, el Ministerio de Salud es uno de los ministerios que ha desarrollado mayor sistema de políticas públicas de protección a las personas LGBTI, tiene un manual de procedimientos, tiene una política de procedimientos, y no son políticas de procedimientos especiales, son políticas de inclusión en igualdad de derechos, ¿verdad? Porque la gente muchas veces cree que nosotros estamos pidiendo algo particular, una entrada VIP. No, estamos pidiendo tener derecho al acceso a la salud como todos los salvadoreños y las salvadoreñas tenemos. En este caso, el Ministerio de Salud tiene 2 o 3 procedimientos escritos, legalmente establecidos por las señoras ministras, la anterior y la actual, que es la única cartera de Estado que ha desarrollado más procedimientos. La segunda cartera de Estado que ha tomado posición importante es la cartera del Ministerio de Trabajo. La señora ministra estableció abrir una casilla para que la comunidad LGBTI pudiera presentar sus propuestas de empleo, y el ministerio capacita al personal que llega de la diversidad sexual de cómo presentarse una entrevista, una capacitación que le dan a toda aquella persona que llega a una oficina del Ministerio de Trabajo para optar a un empleo, ¿verdad? En esta situación le están dando el mismo servicio a la comunidad LGBTI, que es lo que nosotros estamos demandando. Con la Dirección General de la Policía Nacional Civil, en la administración anterior, estábamos trabajando el manual de procedimientos de la policía hacia la sociedad. Pero Entre Amigos planteó de que este manual debería de incluir cuál va a ser el procedimiento cuando un policía o una policía se declare abiertamente gay, lesbiana o trans. La institución debe de protegerle y debe de respetarle, porque no se le contrató por ser gay o lesbiana, se le contrató porque su perfil correspondía al de un policía o de una policía. Ahí nos quedamos en discusiones, empezamos a hacer una investigación para ver la viabilidad de la política interna, y en eso cambiaron al director, y con el nuevo director pues no hemos tenido acercamientos. ¿Qué significa entonces, William, ese trabajo? Obviamente el desarrollo de manuales y las discusiones también implica trastocar ciertos estereotipos o ciertos patrones culturales que existen en las administraciones públicas. ¿Cuáles han enfrentado ustedes? Pues nosotros lo que hemos hecho es enfrentarlos de forma educativa, de forma profesional. Con los manuales y los procedimientos, lo que hemos ayudado al Ministerio de Salud es a su divulgación. Hemos capacitado a más de 3.000 funcionarios del sistema de salud, desde el primer nivel, o sea, desde una persona que ejerce la seguridad de un establecimiento, las enfermeras, los médicos, profesionales de la salud mental, para darles la visión en general de lo que es el tema de diversidad sexual. Hemos trabajado, bueno, incluso la Secretaría impulsó la política de atención al interior de centros penales, ¿verdad? En El Salvador existen algunos centros penales que recluyen particularmente a la comunidad LGBTI, y otros que van a parar a cualquier penal, ¿verdad? Pero cualquier persona que ha cometido un delito y que por su seguridad establece que debe de ir mejor a un determinado penal, se lo solicita al juez y el juez le concede irse al penal donde hay mayormente personas LGBTI. Ahora bien, William, me gustaría que esta parte la vamos a desarrollar también en el segundo segmento de la entrevista, pero quiero lanzar una pregunta para tener su valoración sobre esto. Hasta este momento, William, ¿cómo considera usted que está organizada la población LGTBI? ¿Podría decir que es una organización fuerte o que de momento se manifiesta ante circunstancias muy específicas? Nos gustaría establecer una respuesta constante, permanente, estratégica, política,
¿verdad? Esto no es una cuestión de faldas o maquillaje, esta es una cuestión de personas, de ciudadanos, pero nuestros recursos son bastante limitados. Tenemos una respuesta a través de las redes sociales, hemos alcanzado una mayor cohesión, no solo con nuestros usuarios, sino entre organizaciones, ¿verdad? No tenemos tiempo para estar en tanta reunión, nos reunimos a nivel de las redes sociales, tomamos acuerdos y damos seguimiento a algunas acciones. Creo que hemos tenido una mayor posición en responder ante las situaciones con procesos formales. Por ejemplo, hemos presentado a través de Concavis Trans un recurso de inconstitucionalidad en relación a la ley del nombre. Se ha presentado otros recursos que protegen a las personas en su conjunto, no específicamente a la comunidad. Obvio, lo que perseguimos es que se respeten nuestros derechos, pero los beneficios que la Corte falla a nuestro favor son beneficios para la sociedad salvadoreña, ¿verdad? Entonces, en esa línea nosotros creemos que estamos dando pasos pequeños, pero los pasos necesarios. Si nos comparamos a Estados Unidos, Europa y otros países, ellos llevan 100 años de adelanto en la lucha organizada. Nosotros tenemos apenas 22 años entre amigos y los demás han ido creciendo en este camino de entre amigos. Tenemos que hacer una pausa, William. Me gustaría que en el siguiente bloque hablemos un poco más de la organización, cómo la valora en este momento y también de la relación partidos políticos e instituciones sobre el tema de la diversidad sexual, si le parece. Nos acompaña esta mediodía William Hernández de la Asociación Entre Amigos y estamos hablando de la diversidad sexual y la promoción de derechos. Pero antes de hacer una pausa, quiero hacer una breve mención. La Alcaldía de San Salvador invita a la población en general a su primera Feria de Empleos este próximo miércoles 6 de julio en el pabellón 10 de CIFCO. Más de 40 empresas como restaurantes, farmacias, jugueterías y tiendas de electrodomésticos estarán ofreciendo hasta 2.000 puestos de trabajo entre fijos y eventuales. Esta feria ofrecerá empleo a personas con limitaciones físicas o sensoriales y jóvenes recién graduados de bachillerato. Además, habrá servicio gratuito de elaboración, copiado e impresión de currículum. La Alcaldía de San Salvador cuenta con un departamento de gestión de empleo para la empresa privada, donde brindan atención desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Luego de esta mención, entonces, vamos a una pausa y continuamos en su espacio de entrevista de Informa TVX Primera Emisión. Regresamos en instantes. Continuamos en su espacio de entrevista de Informa TVX Primera Emisión y nos acompaña William Hernández, director de la Asociación Entre Amigos. Estamos hablando de la diversidad sexual y promoción de derechos. Hay algo que me interesa que sigamos discutiendo, William, lo mencionábamos en la primera parte de la entrevista, es el desarrollo y el fortalecimiento del activismo político para la diversidad sexual. No es solamente un trabajo o no solamente se expresa simbólicamente en marchas o en actividades simbólicas. ¿Qué significa el trabajo diariamente político para la promoción de los derechos de la población LGTBI, William? Yo creo que implica muchas veces poner la vida en riesgo, ¿verdad? En El Salvador, la impunidad, y se lo decíamos al presidente de la República a través de Twitter, que el silencio y la impunidad es tanto como jalar el gatillo, ¿verdad? La Procuraduría habla de 18 casos, la Secretaría habla de 12 casos, nosotros podemos hablar de más casos, ¿verdad? De crímenes por odio que no se determinan por a quienes han matado, sino la forma en la que fueron exterminados, ¿verdad? En este caso, el día a día consume a las organizaciones, tenemos planes de trabajo, tenemos estrategias a cumplir, respondemos a planes y objetivos definidos por nuestro trabajo en prevención de VIH, nuestro trabajo en derechos humanos, nuestro trabajo en salud sexual y reproductiva, y esto te deja un poco margen para hacer un trabajo de activismo, ¿verdad? Todo el tema de derechos civiles, de derechos humanos, es un trabajo más de activismo, que sea un trabajo donde nosotros contamos con recursos, ¿verdad? Generalmente la cooperación no da dinero, ni la cooperación ni el Estado dan dinero para hacer trabajo en derechos humanos. Tanto así, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Washington está en quiebra, porque los estados partes no han dado su plata para que la comisión, que es la única comisión internacional de derechos humanos que asiste a casos de América Latina, ¿verdad? O sea, es la única que nos garantiza que si el Estado salvadoreño no nos garantiza los derechos, a donde nosotros podemos acudir es a la Corte. Pero hoy por hoy la Corte, con un retraso de más de 4.000 casos en investigación, está a punto de declararse en quiebra, ¿verdad? Entonces nuestros marcos, nuestros procesos de referencia para hacer incidencia política son bastante pequeños, ¿verdad? Son márgenes muy cerrados y que dependen mucho de nuestro tiempo adicional, de las 12 horas de trabajo y después reunirte después de las 12 horas.
y acordar situaciones muy particulares que se pueden dejar a una institución, aunque las demás estemos atrás de esta institución. Por otra parte, ¿cómo ves el tema de voluntariado? Digamos, el tema de no disponer de recursos también tenés una limitación, pero tal vez podés aprovecharte de otras circunstancias. Voluntariado, respaldo, discusiones, generación también de empoderamiento de jóvenes. ¿Cómo ves tú esto? Lo hago la mención, William, para el tema de jóvenes. ¿Cómo jóvenes pueden involucrarse de manera más activa, no solo en voluntariado, en trabajo también de activismo, en trabajo de incidencia política, en promoción de esta población? Uno de los elementos fundamentales del voluntariado es que lo hacen cuando tienen tiempo libre. Entonces, disponer de una agenda para establecerla con los voluntarios es bastante difícil, por un lado. Por otro lado, El Salvador tiene una figura que los otros países de la región no tienen, que son los activistas independientes, ¿verdad? Que no quieren estar en ninguna organización, pero creen que su papel dentro del proceso político es importante, ¿verdad? Tenemos como 14 activistas independientes que mueven a las organizaciones, ¿verdad? Dan sus ideas, nosotros les acompañamos, damos ideas, ellos nos acompañan y hacemos procesos. Generalmente nuestros voluntarios llegan a Entre Amigos porque quieren un puesto de trabajo, ¿verdad? O sea, están dispuestos a dar 2, 3 horas de vez en cuando, pero a la larga es esta dificultad de conseguir un empleo por ser quien soy, hace que la gente sí, pues se arriesgue a ser voluntario, pero que no puede pasar más de 2 meses o 3 meses siendo voluntario. Espera algo y que las organizaciones tenemos planes de trabajo trianuales o quinquenales. Entonces nuestros procedimientos de contratación, si nuestro personal es muy preparado, que es el caso de Entre Amigos, nosotros no despedimos a nuestra gente. Nosotros pasamos de proyecto en proyecto y vamos jalando a toda nuestra gente porque ha sido muy bien preparada, porque tiene muy buen compromiso. Entonces la posibilidad de un puesto de trabajo para un voluntario se limita a tener otras estrategias financieras para poderlo sostener. William, hablemos un poco del mapa de organización. ¿Cómo calificarías tú en este momento el mapa de organización de la diversidad sexual? En otras expresiones, me refiero de actores políticos, hay posibilidad de atomización o en otros hay mucha centralización. Tú has mencionado la figura también de activistas individuales. ¿Cómo la calificarías en el caso para la promoción de la diversidad sexual? Yo creo que El Salvador tiene una respuesta bastante atractiva. Tenemos 3 organizaciones de mujeres trans, 2 organizaciones de mujeres lesbianas, una organización de hombres LGBTI, donde reunimos a toda la diversidad y todas las organizaciones atienden a toda la diversidad, pero tienen un énfasis particular por uno de todos los grupos, ¿verdad? El espacio de mujeres lesbianas es un espacio compuesto por hombres y mujeres, pero su especialidad son mujeres lesbianas. El colectivo Alejandría atiende a toda la población, pero su especialidad son mujeres trans en San Salvador, Santa Ana y San Miguel. Áspida Arcoíris trabaja en San Salvador y creo que tiene algún trabajo departamental. Concavis Trans trabaja en San Salvador con énfasis en centros penitenciarios y asuntos de migración. El grupo de mujeres lesbianas de Ales Lavinia trabajan fortaleciendo a las mujeres al interior en el tema de salud sexual y reproductiva. Nosotros trabajamos en derechos humanos, asistencia legal y prevención de VIH, ¿verdad? Entonces tenemos cosas que nos unen, pero también cosas que nos distancian bastante. O sea que hay áreas también de especialidad. Y es interesante esta mención que hace de despliegue territorial, porque a veces los énfasis de organizaciones se quedan solo en San Salvador, pero ya tener posicionamiento en otras cabeceras o en otros departamentos lo vuelve relevante. Con la estrategia de Fondo Mundial, que es un proyecto alrededor de $38 millones para el país, para el 2014, 2015 y 2016, se estableció una metodología de aperturar 14 centros comunitarios en las 7 ciudades donde la epidemia del VIH-Sida está más concentrada. De estos 14, 7 son para hombres que tienen sexo con hombres, 2 para mujeres transgénero y 3 para mujeres trabajadoras sexuales. Esta estrategia generó la descentralización de la respuesta y nuestras organizaciones, a través de los centros comunitarios, ofrecemos servicios de asistencia legal, psicosocial y acompañamiento a fuentes de empleo formales, ¿verdad? También tenemos graves dificultades en el tema de la educación formal en la comunidad, específicamente la comunidad trans, pero porque son las personas que son echadas o se retiran de las escuelas porque su apariencia no corresponde
a lo que la normativa dice que es un niño o una niña. William, hablemos ahora un poco del vínculo de población LGTBI con partidos políticos, con la comunidad LGTBI y los partidos políticos. ¿Cómo ves tú esta relación? Los partidos políticos pareciera ser que en sus discursos pueden mencionar algunos aspectos, ¿no? Pero acciones concretas parece ser que son muy timoratos. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo creo que los partidos políticos, después de la guerra del 2009, impulsada por el diputado Parker, donde él soñaba o tuvo una pesadilla creyendo que nosotros nos queríamos casar, impulsó una reforma constitucional para prohibir los matrimonios en personas del mismo sexo y que el matrimonio es exclusivo para personas heterosexuales así nacidas, ¿verdad? Eso no sabemos qué es. Pero la reforma se llevó a votación, pasó por 43 votos, que es lo que la ley establece, pero la ratificación nunca se dio. Por lo tanto, la reforma constitucional queda sin aplicabilidad porque el segundo Congreso que tenía que ratificarla no la ratificó. Un elemento fundamental es que este año nosotros presentamos como organizaciones la reforma al Código Procesal Penal en el artículo 129 y 155, donde establecía las reformas penales en el asunto de las amenazas y en el homicidio. Y pusimos como agravante aquellos homicidios donde se determinen que tienen que ver con una discapacidad física, emocional, de género, por orientación sexual y por etnia. O sea, si la investigación dice que esta persona fue asesinada por ser indígena o por su pensamiento de ser indígena, o por ser lesbiana, o por tener silla de ruedas, o por tener una discapacidad audiovisual, la agravante va a ser más, ¿verdad? Nosotros creo que las agravantes del código estaban en 50 y 55 años, nosotros las elevamos a 60. Esto fue importante porque por primera vez en la historia el Congreso, con 73 votos electrónicos y uno a mano alzada, se votó la reforma al Código Procesal Penal y quedó establecido desde el mes de abril. Lamentablemente la Fiscalía hasta el día de ahora, con más de 18 asesinatos, no hay ninguno judicializado en base a estas reformas penales. El señor fiscal, a través de su propia voz, en un foro convocado por el señor embajador de España, se comprometió en el pleno con el cuerpo diplomático que iba a nombrar fiscales especiales para crímenes de odio, para garantizar de que la Fiscalía pueda dar monitoreo específico sobre estos asuntos particulares. Le tomamos la palabra y estamos esperando cuando el nombramiento se dé, pero estamos capacitando a la Fiscalía, estamos capacitando a la Policía, estamos capacitando al sector salud. A través de la UTE hemos logrado hacer procesos de diplomados especializados para funcionarios de más alto nivel, para garantizar que la gente entiende qué es lo que está sucediendo con el tema LGBTI, que no tiene nada que ver con ser gay, ser lesbiana, tiene que ver con derechos constitucionales establecidos para todos y para todas. ¿Consideras entonces, William, y estamos cerrando la entrevista, pero dejo plantear esta última interrogante, que las instituciones estatales necesitan un proceso de formación bastante fuerte y reconocimiento de derechos, que parece ser, como tú has mencionado en varios momentos, que es una de las debilidades que se presentan en instituciones estatales? Digamos, desconocen sobre el tema y desconocen también cómo operar ante diversas circunstancias. Sí, creo que es importante el proceso de formación y no estamos obligando al Estado que agarre toda la responsabilidad. Las organizaciones de la sociedad civil estamos prestando los servicios al Estado para garantizar que tengan todos los elementos de juicio a la hora de tomar una decisión para prestar un servicio. Es responsabilidad de todos que esto funcione. No nos vamos a ir, nos vamos a quedar. Algunos amigos y amigas han migrado por seguridad sus vidas. Estados Unidos, Suecia, Canadá han brindado servicios de asilo y se los agradecemos para las personas que son víctimas de violaciones a los derechos humanos. William, le agradezco mucho por habernos acompañado esta mediodía. Ha sido un Gracias gusto. a ustedes por tratar de forma profesional el tema, que eso es lo que necesitamos de los medios de comunicación. Gracias por habernos acompañado. Estuvo con nosotros William Hernández, director de la Asociación Entre Amigos. Estuvimos hablando de diversidad sexual y promoción de derechos. Permítanos una pausa y continuamos con más en la primera emisión de Informa TVX. Volvemos.